Vamos a dar la bienvenida ahora al escenario y vamos a escuchar la palabra de alguien fundamental que hace 35 años creó este partido, que en principio era Patria Libre, después se llamó Libres del Sur. Le damos la bienvenida a alguien que pusieron acá como un rasgo característico, bueno, fue preso político en la dictadura, está siempre con nosotros. Este partido está presente en las 24 provincias de nuestra querida República Argentina. Y hoy vamos a escuchar su palabra en un nuevo punto en esta línea de tiempo que lleva tantos años. Le damos la bienvenida a Humberto Tumini, por favor. En primer lugar, quería decirle que este partido nuestro no lo creé yo. Este es un partido colectivo. Fuimos muchos y entre todos decidimos, allá lejos y hace tiempo, poner en pie una nueva organización política en la Argentina. Grábense siempre esto, este es un partido colectivo. En segundo lugar, la verdad que me produce una alegría tremenda verlo a Juan y a Camila, saludarlos, porque si hay algo de que se enorgullece Libres del Sur, es de que a través de nuestra historia siempre hemos sido capaces de entusiasmar a las sucesivas generaciones de jóvenes. Empezamos siendo jóvenes nosotros, pero después siguieron en los años 90, el 2000, 2010, en la actualidad. Siempre hay jóvenes que se entusiasman con nuestro proyecto político y siempre hay jóvenes que se suman a nuestro proyecto político. Porque somos un partido con vitalidad, somos un partido nuevo, somos un partido que se renueva permanentemente y contacta con su tiempo. Por eso es una profunda alegría que Juan y Camila, entre muchísimos jóvenes que militan en Sur, hayan saludado. Esa es la savia de este partido desde hace mucho tiempo. Bueno, a mí me gusta la historia. Supongo que ustedes ya saben que a mí me gusta la historia si leen las cosas que escribo. Pero no soy un historiador, soy un dirigente político. Los historiadores, ¿qué hacen? Explican cómo fueron las cosas del pasado. Eso hace un historiador. Estudia, profundiza, investiga y habla sobre el pasado, ¿no? Algunos hablan bien, otros hablan mal, otros más o menos, pero ese es el papel del historiador. Para los dirigentes políticos, la historia es lo que alumbra el futuro. Nosotros no estudiamos y vemos y analizamos la historia para saber cómo fue solamente. Lo hacemos para que nos ilumine el camino del futuro, para que nos explique qué sucedió antes y qué puede suceder ahora y qué tenemos que hacer. Por eso siempre recurro a la historia. Y esa historia tan rica que tiene nuestro país. También me gusta la historia, por supuesto, internacional, porque yo vengo de la izquierda y nosotros empezábamos siempre en las reuniones, ¿no? La compañera del MST que nos acompaña debe saberlo. Empezamos analizando la situación internacional y después veníamos a la situación local. Por eso nos gusta la historia mundial, pero nos gusta la historia argentina para iluminar el futuro. Tengan siempre en cuenta eso. La historia es para eso en los dirigentes políticos. En los años 70, a mediados de los años 70, esta Argentina estaba en crisis. El modelo de sustitución de importaciones que se inició allá con el peronismo, se continuó después de otra manera
después del 55, estaba en crisis, absolutamente en crisis. ¿Y qué hacía falta de los intereses populares? Hacía falta un proyecto nacional. Hacía falta un nuevo proyecto nacional que llevara adelante la Argentina por otro rumbo. Por supuesto, quienes se opusieron y transitoriamente ganaron, los dueños del país, los que les conviene tener un país en crisis mientras ellos ganan. Y llegó la dictadura. Pero después de la dictadura, la crisis fue más profunda todavía, porque la aplicación del modelo de la derecha, y eso lo tienen que tener bien presente, porque no es un problema de la historia, es un problema del presente. Los modelos de la derecha siempre profundizan la crisis en este país y la hacen recaer sobre las mayorías populares. Entonces, cuando se fue la dictadura, más que nunca hacía falta un proyecto nacional. Y Alfonsín, que concitó la expectativa popular en ese momento, dijo que él venía a llevar adelante un nuevo proyecto nacional. E incluso dijo, el Partido Radical no alcanza, hace falta un tercer movimiento histórico. Pero por supuesto que esa dirigencia que expresaba Alfonsín o que expresaba el peronismo de ese momento estaba lejos ya de poder llevar adelante seriamente un proyecto nacional. Cuando lo empezaron a apretar, ¿quiénes lo apretaban? El Fondo Monetario Internacional, igual que ahora, ¿no? Los grandes empresarios, los grandes bancos, aflojó rápidamente. Ya en el año 85, con el Plan Austral, retomó la senda del neoliberalismo, con su más y su menos, pero retomó la senda del neoliberalismo. Y en esa etapa nos fundamos nosotros, noviembre del año 87. ¿Y por qué nos fundamos ahí? No solo porque Alfonsín claudicaba y que porque el peronismo no era ninguna opción, sino porque hacía falta una nueva estructura política popular que llevara adelante un proyecto nacional por fuera del bipartidismo. Y para eso nos fundamos, porque nosotros dijimos estos grandes partidos, el Partido Radical y el Partido Justicialista, que en algún momento de la historia jugaron un papel importante, ya no sirven. Están al servicio de los intereses antinacionales, de los intereses de la antipatria, incapaces de defender la soberanía política. Y cuando se derrumbó Alfonsín y en el peronismo se acabó la ilusión de la renovación peronista y vino Menem, ese era el momento, ahí estaba el espacio político, ahí estaba el camino para un nuevo proyecto nacional. Lamentablemente nosotros éramos muy chicos todavía, recién nos fundamos y éramos un partido pequeño. No pudimos aprovechar esa situación. ¿Y quiénes la aprovecharon andando el tiempo? El Frente Grande, que después se transformó en el FREPASO, es decir, una estructura política que se paró por afuera de los partidos tradicionales y que rápidamente se transformó en un hecho político potente en la Argentina. ¿Pero qué tenía esa estructura política? Tenía una dirigencia débil. Esos dirigentes del FREPASO, el Chacho Álvarez, Fernández Mejide, Bordón y todos ellos, no estaban dispuestos a cuestionar el rumbo neoliberal de fondo. Criticaban el neoliberalismo, pero ¿qué le criticaban? Le criticaban la corrupción, le criticaban los manejos arbitrarios institucionales, cosa muy criticable, por supuesto, pero no le cuestionaban la esencia. ¿Y cuál era la esencia? La concentración de la riqueza en pocas manos, la monopolización de la estructura económica argentina, la extranjerización, la dependencia política, la deuda externa. No le cuestionaban lo que era la esencia del neoliberalismo que heredaron de la dictadura. ¿Y qué les pasó? Fracasaron. Terminaron a la cola de la derecha radical
con De la Rúa y sucumbiendo a la crisis. Ese tipo de salidas de los partidos tradicionales no sirve. Tiene que ser una salida que esté dispuesta, una dirigencia política que esté dispuesta a pelear y no a conciliar. A fines de los 90, como suele suceder con los proyectos de derecha, fracasó Menem y después se derrumbó De la Rúa. Y se volvió a abrir el espacio político para un nuevo proyecto nacional. El que se vayan todos abarcaba a los partidos tradicionales, a los sindicalistas, a los empresarios, a los milicos, por supuesto, a toda la derecha, pero abarcaba esencialmente la dirigencia de los políticos tradicionales. Y se volvió a abrir esa posibilidad. Y nosotros la vimos nuevamente. No éramos tan fuertes políticamente, pero ya éramos fuertes socialmente. ¿Y qué hicimos? Intentamos armar una estructura política. Hicimos el Frente de la Resistencia en el 99. Hicimos el Polo Social en el 2001. Discutimos con toda la dirigencia política, con la CTA, que en ese momento tenía fuerza y coherencia, no lo que quedó después. Y no lo entendieron y solo no pudimos. Pero ahí estaba el espacio y llegó Kirchner, un desconocido gobernador del sur que hizo una alianza con Duhalde, sacó el 22% de los votos y llegó al gobierno. Y cuando llegó al gobierno, él vio ese espacio político y dijo: yo soy portador de un nuevo proyecto nacional. No voy a dejar mis ideales en la puerta de la Casa Rosada. Y también dijo: voy a construir una nueva fuerza política con todos los mejores representantes. La transversalidad le llamó. Nosotros tuvimos algunas dudas porque venía muy de la matriz del PJ de Santa Cruz, pero lo apoyamos. Dijimos: las condiciones están dadas. Hay una derecha debilitada, una situación económica favorable en la Argentina y en el mundo, una dirigencia política tradicional desprestigiada. A lo mejor vamos. Y lo apoyamos. 2004, 2005, 2006, le pusimos funcionarios, le pusimos militancia. Hizo una buena cantidad de cosas buenas Néstor Kirchner. Pero en esencia no se animó a romper con el neoliberalismo de fondo, a romper el vínculo con los sectores de poder. No se animó. Y en el año 2008, a principios del año 2008, se hizo elegir presidente del Partido Justicialista. Abandonó la idea de una nueva fuerza política. Pero acá los proyectos nacionales requieren una nueva fuerza política. Irigoyen creó el Partido Radical. Ese fue el primer proyecto nacional. Perón creó el movimiento peronista. Ese fue el segundo proyecto nacional. Hacía falta un nuevo movimiento político, un nuevo movimiento nacional. Y no se animó. Discutimos. Le apoyamos la 125 y nos fuimos. Ese proyecto iba a terminar mal. Y no nos equivocamos. Efectivamente, fracasaron y terminaron allanándole el camino al regreso de la derecha en el año 2015. No fueron fáciles esos años nuestros. Desde el año 2009 hasta no hace mucho. Fueron difíciles. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, que ya había fracasado, se mostró con capacidad en el relato de seguir representando a los sectores populares y mantuvo fuerza. Tuvo esa capacidad de mantener fuerza ya con un proyecto fracasado o en vía de fracasar, porque el segundo gobierno de Cristina ya era el fracaso de ese proyecto nacional de que había hablado Néstor Kirchner. Ya empezaron a no dejar en la puerta de la Casa Rosada los principios y los metieron adentro, a lo que no debían meter adentro. Sin embargo, lograron mantener fuerza. Y entonces nosotros teníamos que pelear contra la derecha que se estaba recuperando y teníamos que discutir permanentemente con el kirchnerismo de que eso no era un camino viable
de salida a la Argentina. Como quien dice, tuvimos que remar en dulce de leche muchos años, ¿no? Difícil y duro. Pero nosotros somos un partido duro y un partido experimentado. Entonces, ¿qué hicimos durante esos años? Nos recordamos, y para eso usamos la historia, enseñanzas de otros que vinieron antes que nosotros y que nos dijeron que una estrategia revolucionaria tiene que ser como el junco. No sé si ustedes saben cómo es el junco, debe saber. El junco es flexible pero no se rompe. Y la estrategia revolucionaria requería de flexibilidad y de firmeza. Y nosotros fuimos durante todos esos años para preservar, mantener e incrementar nuestra fuerza política, todo lo flexible que hizo falta. Y seguimos siendo todo lo flexible que hizo falta. Pero nunca perdimos el rumbo. Este partido nunca perdió el rumbo. ¿Y cuál es el rumbo de este partido? La defensa del pueblo, la defensa de los trabajadores, la defensa de los que menos tienen y la defensa de la patria. Ese rumbo no lo vamos a perder nunca. Y así llegamos a este momento, donde se está derrumbando el gobierno de Alberto y Cristina, Massa y compañía. A ojos vistas se está derrumbando. ¿Y por qué se está derrumbando? Porque fue un fraude, porque dijeron que iban a venir mejores. ¿Pero qué significaba ser mejores? Ser más firmes frente a los que manejan el poder en la Argentina. Eso significaba ser mejores. Y no fueron mejores. Hasta yo le diría que fueron peores. Porque si uno los equipara a algunas cosas que hizo Néstor Kirchner, fueron peores, fueron más débiles. Se agacharon y se arrodillaron permanentemente frente a los factores de poder, más allá del relato y más allá de lo que encubren. No se animaron con Vicentín. No se animaron con los formadores de precios y sobre todas las cosas no se animaron con el Fondo Monetario Internacional. Y llevaron la nación a este desastre que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es la salida que le propone la nación? Un nuevo ajuste y una salida neoliberal como la que nos está proponiendo Sergio Massa. Un ajuste para que recaiga sobre las espaldas de las mayorías populares. Por eso fracasaron, porque no fueron mejores, fueron peores. De un proyecto que ya había fracasado hace mucho tiempo atrás. Y le han vuelto a abrir el camino a las posibilidades de la derecha. Le volvieron a abrir las posibilidades a la derecha de retornar a la Casa Rosada. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si vuelve la derecha? La vamos a enfrentar para hacerla fracasar, como hicimos fracasar a la dictadura, como hicimos fracasar a Menem y de la Rúa, como hicimos fracasar a Macri. Porque este pueblo siempre ha hecho fracasar los proyectos de la derecha. Más allá del daño que causen, siempre lo ha hecho fracasar. ¿Y quiénes lo hicieron fracasar? Los que pusimos el cuero. Porque este partido puso el cuero desde hace muchísimos años para que fracase la derecha. El fracaso de la derecha no fue el fruto del accionar de esos que viven bien, pero dicen que están bajando de la Sierra Maestra. Fue de los que peleamos en la calle durante 20, 30 años. Esos hicimos fracasar a la derecha. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que no llegue a la derecha. Por eso estamos poniendo en pie hoy una candidatura a este partido. Porque las salidas de derecha son una desgracia para la nación y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Pero ¿qué necesitamos para que eso no suceda ahora o no suceda más adelante? Necesitamos un nuevo proyecto nacional y necesitamos una nueva fuerza política que encabece y que lleve adelante ese proyecto nacional. Eso
es lo que vinimos a hacer nosotros. Eso es lo que vamos a impulsar. Eso es lo que tiene que ver con nuestra esencia. Si nosotros queremos a la patria, un nuevo proyecto nacional y un nuevo instrumento político que sea consecuente y coherente con ese proyecto nacional. Para eso vamos a trabajar. Acá estamos, mucho más fuerte, mucho más extendido en todo el país, en cientos de municipios, un partido aguerrido y consecuente que compromete plenamente su participación para que la Argentina de los humildes, la Argentina de la mayoría, tenga una salida política acorde a sus intereses, para que nuestros jóvenes tengan futuro. Para eso nos fundamos hace 34 años. Jesús presidente, carajo.